Puente y Asociados es una firma líder en asesoramiento legal integral empresarial que permite brindar soluciones jurídicas para personas jurídicas. Es una firma que busca día a día brindar un servicio ágil, eficiente y eficaz. Puente y Asociados se destaca porque es un proyecto en el cual todos estamos encaminados. Muy buenos días con todos. Primeramente quiero pedirles disculpas por unos problemas técnicos de último momento. Un problema eléctrico nos afectó y no pudimos salir a la hora indicada. Les pedimos mil disculpas, pero bueno, una vez más sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a este conversatorio virtual Arbitraje y Regreso del Ecuador al CIADI y su impacto en las relaciones internacionales. Este es un evento que hemos organizado como Puente y Asociado a Estudios Jurídicos con motivo de la conmemoración de sus 20 años de servicio, 20 años contigo, 20 años en los cuales hemos buscado que nuestra oferta de valor sea estar siempre cerca de las necesidades de nuestros clientes y amigos, brindándoles soluciones. Estos 20 años hemos querido conmemorarlos con varias conferencias que tengan relación con temas de coyuntura, temas importantes. El primer conversatorio que tuvimos del mes pasado fue sobre la Ley de Protección de Datos, un tema muy importante que cobra mucho interés y relevancia por la pertinencia y porque es un tema que la ley ha sido recientemente aprobada y eso tendrá varias connotaciones de índole legal. Este tema, naturalmente, el retorno del Ecuador al CIADI, un tema que nos ocupa a todos, que tiene una importancia directa en las relaciones internacionales y adicionalmente, igualmente seguiremos en los próximos meses realizando distintas conferencias con grandes invitados como los que nos acompañan el día de hoy. Quiero dar la más cordial bienvenida. Se encuentran conmigo acá en el estudio de grabación justamente el doctor Juan Carlos Mejía, que se encuentra acá presente, y también el ingeniero René Ortiz, grandes profesionales y con quienes me honro el tener su amistad. Igualmente, de manera virtual, y ya está una vez solucionado el tema técnico, quiero también indicarles que nos acompaña desde Estados Unidos el doctor Raúl Mañón, quien es socio de la firma Square Patton Box. En este conversatorio trataremos varias perspectivas de este tema, por lo cual voy a presentar con mayor profundidad a nuestros panelistas y comenzaré justamente con Raúl, que nos acompaña desde Miami. Raúl es abogado comercial de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Santo Domingo, República Dominicana. Es doctor en jurisprudencia de Derecho de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Es socio del estudio jurídico Square Patton Box en Estados Unidos, que es un estudio jurídico internacional que supera o tiene más de 1,600 abogados distribuidos en 46 oficinas en 20 países diferentes. Raúl se encuentra adscrito al Departamento de Arbitraje Internacional, ejerce desde Miami, Florida, es especialista en arbitraje y litigios internacionales, ha defendido a múltiples estados en más de 15 arbitrajes de inversión, así como a múltiples empresas públicas y privadas en más de 30 arbitrajes comerciales y en disputas ante foros judiciales en los Estados Unidos. Actualmente está defendiendo a 3 estados latinoamericanos en arbitrajes de inversión y asesora a varias multinacionales de la región en temas relacionados con recursos naturales. Raúl, bienvenido. Gracias, Miguel, y a los demás panelistas y gracias al público por la paciencia con los temas técnicos que ya hemos resuelto. Es un placer estar acá con ustedes. Gracias, Raúl. Igualmente regreso acá para presentar a mi buen amigo Juan Carlos Mejía, quien es un abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con una especialidad en temas comerciales. Es doctor en Filosofía y Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador
y él ha sido presidente y director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, es docente de la Universidad San Francisco de Quito en temas justamente relacionados al tema de arbitraje y es director de Legal Token. Es una persona, un profesional que tiene amplia experiencia en los temas relacionados al arbitraje, a la mediación. Así que, Juan Carlos, una vez más, bienvenido. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a los panelistas y felicitaciones por tus 20 años. Muchas gracias, mi estimado Juan Carlos. Y pues es un honor igualmente compartir este espacio con el ingeniero René Ortiz. Él realizó sus estudios de ingeniería industrial en la Universidad de Miami, Estados Unidos. Ha obtenido un diplomado en Seguridad Nacional y Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. También realizó estudios en Fletcher School of Law and Diplomacy en Tufts University Fulbright Fellow, University of Miami también, Industrial Engineer and System Analysis, y la Universidad Politécnica Nacional, donde obtuvo su título en Ingeniería Química. René, como todos conocemos, tiene una amplia experiencia en su actividad profesional. Él ha sido secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha sido ministro de Energía y Minas del Ecuador, presidente de la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador y ha sido ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el pasado gobierno, ha sido consultor internacional en energía e inversiones y ha sido también presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios ANDE y miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito. René, una vez más, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por los 20. Muchas gracias, René. Les agradezco una vez más a todos los panelistas, gracias a todas las personas que nos están acompañando, que se han unido. Reitero nuestra disculpa por el problema técnico suscitado, gracias por la paciencia de todos ustedes y en todo caso entremos en materia. Comencemos. ¿Qué es el CIADI? El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones. Este es un órgano que pertenece al Banco Mundial, que nació en el año 1966 y del cual son miembros 156 países, incluido ahora el Ecuador. Debo mencionar que el Ecuador fue parte del CIADI anteriormente, entre el año 1986 y el año 2009, en el cual se retiró por la decisión política en su momento. El 21 de junio pasado, sin embargo, el Ecuador volvió a suscribir el convenio de adhesión al CIADI. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado y emitió un dictamen de que el convenio no requiere de aprobación legislativa. Esa era una de las primeras inquietudes, si debía o no ser aprobado por la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional se pronunció en el sentido de que este convenio de adhesión al CIADI no requiere de aprobación legislativa para su ratificación. Es así como el presidente Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo 122 del 16 de julio del 2021, ratificó oficialmente dicho convenio. Por lo tanto, Ecuador ya es parte del CIADI. El retorno del Ecuador al CIADI ha generado distintas reacciones políticas y jurídicas, por lo cual esperamos hoy contribuir al debate con la experiencia y solvencia profesional y académica de nuestros panelistas. Comencemos entonces. Les anticipo a las personas que nos están a través de los distintos canales, Facebook Live y también Zoom, que pueden hacer sus preguntas e inquietudes que tengan a través del chat box. Comencemos con la primera pregunta común para los tres panelistas que nos acompañan. Esto es, ¿cómo califica el retorno del Ecuador al CIADI? ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Y para el efecto, vamos a tener 5 minutos para contestar cada uno de nuestros panelistas y comenzaré por Juan Carlos. ¿Cuál es tu primera impresión sobre el retorno del Ecuador al CIADI? Gracias, Miguel Ángel. Sin duda, el retorno del Ecuador al CIADI, que es un centro de arbitraje administrado por el Banco Mundial, es un paso muy importante en la política internacional y de atracción de inversiones del gobierno. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta y exponer algunos puntos que vale la pena pensar. El primero de estos es que efectivamente el debate sobre el CIADI no puede hacerse sin tomar en cuenta el debate sobre los tratados de protección de inversiones, ya que están íntimamente ligados. Esto es relevante, ya que cuando el Ecuador comenzó a ser demandado en los tribunales del CIADI, que empezamos en la primera década de este siglo, ¿verdad? En el caso Occidental 1, la reacción del Ecuador ante este arbitraje internacional de inversiones fue una reacción, si ustedes gustan, primaria, porque el Ecuador incluso se negó a designar un árbitro diciendo que
el CIADI no tenía competencia ni jurisdicción para juzgar los actos soberanos de un Estado. Desde ese momento hasta el día de hoy, han pasado aproximadamente 20 años, el Ecuador ha ganado muchísima experiencia y sin duda el debate sobre el CIADI y los tratados de protección de inversiones ha mejorado, se ha incrementado el nivel de complejidad y sofisticación. Al punto que hoy ya podemos hablar de varios puntos de vista que no el Ecuador los había pensado anteriormente. Sin embargo, todavía quedan algunos mitos que vale la pena poner en evidencia para llamar a la reflexión. El primero es que al Ecuador, dice mucha gente, siempre le va mal en los tratados de protección de inversiones. Esto es falso. Si uno hace una constatación empírica de cuántos arbitrajes ha tenido el Ecuador, tome en cuenta que el Ecuador ha tenido tantos arbitrajes como Argentina. A Argentina le pasa con 1 o 2 arbitrajes, pero el Ecuador ha tenido tantos arbitrajes como Argentina. En todos estos arbitrajes, el Ecuador ha sido demandado por una suma global que rodea los 30 o 35 mil millones de dólares. ¿A cuánto ha sido condenado el Ecuador? Aproximadamente a 3 mil millones de dólares. Esto claramente es una muestra de que al Ecuador le ha ido bien en el CIADI. Por lo tanto, esas voces que se levantan y dicen que el Ecuador siempre, que el CIADI siempre dictamina en contra de los estados, esto es una afirmación que se cae por su propio peso. Pero también es un mito que el solo hecho de haber firmado el CIADI o los tratados de protección de inversiones guarda una relación de causa y efecto con la llegada de la inversión extranjera. Esto lo dice el propio Banco Mundial, que como dijimos es el administrador del CIADI. El Banco Mundial, en estudios que se iniciaron con el profesor Michael Reisman en el 2002, hasta los estudios más recientes, muestran de manera fehaciente, clara, irrebatible, que el hecho de tener suscritos tratados de protección de inversiones, más haberse adherido al convenio de Washington, no dispara inmediatamente la inversión extranjera. No hay una relación causa-efecto. Hay una relación, si ustedes quieren, una correlación. El Banco Mundial dice que si un país quiere incrementar los niveles de inversión extranjera, tiene que tomar ciertas medidas internas. Algunas de ellas son incrementar la defensa de los derechos de propiedad. Segundo, mejorar los sistemas de administración de justicia. Tercero, los sistemas transaccionales. Todos estos sistemas en Ecuador están en entredicho. Por eso es que los países, los inversionistas, los propios ciudadanos ecuatorianos no confiamos en la justicia ecuatoriana. Fíjense que la cantidad de demandas que han sido aceptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales se le condena al Estado ecuatoriano por violar normas de derecho internacional, normas constitucionales. Lo mismo pasa en los derechos de propiedad. Los inversionistas extranjeros no confían en la justicia ecuatoriana, por eso buscan una vía de escape hacia el arbitraje internacional. Entonces, estos dos mitos, ¿verdad? Hay que tenerlos bien en cuenta. El propio Banco Mundial dice que no existe una relación causa-efecto entre CIADI y BID versus inversión extranjera. Y en segundo, no es verdad que a los estados les vaya siempre mal. El tercer apunte es que incluso para las empresas internacionales es dudoso que sea beneficioso ir al CIADI. Tomen solamente un ejemplo, el caso Occidental 2. A través del caso Occidental 2, el Ecuador, o más bien dicho, como causa del caso Evidencia Occidental 2, el Ecuador tomó posesión del pozo 15, del bloque 15. ¿Cuánto dinero le representó eso al Ecuador? Los cálculos varían. Hay unos que dicen que son 10 mil millones, otros 25 mil millones. Quedémonos con la cifra más baja, 10 mil. El Ecuador ingresó 10 mil millones por romper un contrato y cuando fue a un arbitraje internacional tuvo que pagar 900 millones. Entonces, ¿es beneficioso para las compañías internacionales acudir al CIADI para hacer valer sus derechos? Nuevamente hay que hacer un análisis de la evidencia. Y finalmente lo que está pasando en el caso Perenco. El caso Perenco lo que ha abierto es la posibilidad de que los estados contrademanden por materia ambiental a las empresas internacionales. En Perenco fue condenada por los daños ambientales producidos por abandonar los casos. Entonces, nuevamente me parece que es un tema que merece mayor análisis, pero afortunadamente el Ecuador, con toda la experiencia, puede regresar a ver y aprender de lo que pasó en el pasado para no volver a cometer esos errores. Gracias. Gracias, mi estimado Juan Carlos, gracias por tu opinión, muy importante todos tus criterios, y quisiera ahora ir hacia Miami, donde se encuentra Raúl Mañón de la firma Square Patton Box,
para que nos dé su opinión sobre esta primera pregunta. ¿Cómo califica el retorno del Ecuador al CIADI, Raúl? Un saludo a la distancia. Gracias. Yo creo que la exposición de Juan Carlos ha sido muy precisa, muy certera. Quiero enfatizar algunos temas que él mencionó. El primero es que debemos entender que el regreso al CIADI no implica un compromiso del Ecuador de arbitrar sus disputas de inversión. El CIADI como convenio no establece un consentimiento de los estados a arbitrar disputas de inversión. De hecho, el preámbulo de la convención y el artículo 28 de la convención asimismo lo dice. El CIADI o la convención del CIADI lo que crea es el centro de arreglo de disputas de inversión y también establece ciertos mecanismos y ciertas obligaciones de los estados contratantes para el funcionamiento del sistema de protección de inversión del CIADI. Pero el CIADI es simplemente un foro de varios otros foros internacionales donde se pueden dirimir disputas de inversión. Y para tener acceso a esos foros se requiere un consentimiento, porque el arbitraje está radicado en el consentimiento de las partes. Y en lo que respecta a los estados, ese consentimiento puede venir de tres formas. La primera puede venir en un convenio que tenga el estado con un inversionista en un contrato específico, donde se comprometa al estado a dirimir disputas en un foro internacional, o puede ser en un foro doméstico. Pero si va a ser arbitraje, tiene que existir ese convenio a lo interno. Entonces, ese convenio puede dirigir a las partes al CIADI, si es que el país es parte del CIADI, o lo puede hacer vía un mecanismo alternativo que existe en el CIADI, que las partes pueden tener acceso al CIADI como un centro de administración de disputas, como puede ser cualquier centro nacional. El tercer mecanismo para que el Estado pueda formar un consentimiento es establecido en un tratado bilateral de inversión, como el Ecuador ha tenido con varios países y muchos de los cuales han sido denunciados recientemente. Y el tercer mecanismo es una ley de inversión extranjera, doméstica, donde el Estado consienta a proceder a arbitraje con sus disputas. En el Ecuador tengo entendido que ese tipo de ley no existe, pero en otros países de la región esa ley ha sido la base del consentimiento. Entonces, creo que desde el punto de vista del derecho internacional, el regreso al CIADI es positivo, pero realmente no es una solución definitiva, porque hasta tanto no haya un consentimiento establecido en un instrumento separado, pues el acceso al CIADI realmente es muy limitado. Desde el punto de vista, ese es el punto de vista del derecho internacional. Sí hay algunos beneficios adicionales del regreso del Ecuador al CIADI. El Ecuador se inserta en la conversación, en la comunidad internacional de inversión, es parte de los estados que están discutiendo temas de inversión en el foro del CIADI. Esta materia es una materia muy nueva. Es una materia que históricamente solo ha existido en los últimos 60 o 80 años a partir de la Segunda Guerra Mundial y que realmente tomó auge en los años 90. Y las posiciones doctrinales que se sostenían en los años 90 sobre la limitada discreción que tenían los estados para la regulación de la conducta interna, son posiciones que ningún abogado serio ahora se atrevería a postular frente a un tribunal internacional. Entonces yo creo que ser parte del sistema y tener una voz en el sistema es muy importante para los estados. Como muchos de ustedes saben, ha habido un rechazo del sistema como existía en los años 90, no es el mismo sistema. Y recientemente incluso países exportadores de capital han reconocido que el sistema esta falta de modificaciones y de enmiendas que puedan hacerlo más eficiente para esos usuarios que son los estados. Y yo creo que es muy importante para el país es participar en esa conversación. Y yo quiero añadir también a los mitos que mencionó Juan Carlos. Uno de los mitos importantes que existe en esta materia es que el CIADI es un instrumento de los países exportadores de capital y que solamente funciona a su favor. Les voy a poner un ejemplo que demuestra que eso no es cierto. Tomemos el caso del Reino de España. El Reino de España hizo una modificación a su ley sobre energía fotovoltaica
y ha sido demandado en aproximadamente 20 arbitrajes de inversión bajo la Carta del Tratado de Energía. Muchos de esos arbitrajes se han ventilado ante el CIADE. España ganó uno solo de esos arbitrajes. El resto ha sido condenado o son arbitrajes que están en curso. Entonces, el sistema no funciona solamente para los países exportadores de petróleo. El sistema funciona para proteger obligaciones que las partes se han comprometido, ya sea obligaciones a favor de los estados, como mencionó Juan Carlos el caso de Perenco, o obligaciones a favor de los inversionistas si esas han sido incumplidas por los estados. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy importante. El retorno del Ecuador al CIADI es un primer paso. Hay otros pasos adicionales, como justamente poder establecer el acceso o establecer la jurisdicción de las controversias en los convenios, en los tratados bilaterales de inversión o en los distintos instrumentos, como bien ha mencionado Raúl. Ahora voy a pasar contigo, René, a saber cuáles son tus primeras impresiones sobre justamente el retorno del Ecuador al CIADI. Por favor, René. Muchísimas gracias. Quiero tomar el contexto del desarrollo como una materia importantísima en la que países como Ecuador, que se consideran como países en vías de desarrollo, necesitan de los inversionistas extranjeros. Su capacidad de ahorro interno no es suficiente para toda la demanda importante que significa hoy en día desarrollo. Y es que la ciencia y la tecnología no se detienen. Entonces, cada vez hay más oportunidades de desarrollo y evidentemente cada vez esto está más globalizado. Entonces, en ese contexto hay que mirar la oportunidad que los inversionistas tienen de ver las señales positivas. Y la señal que ha enviado el gobierno de Guillermo Lasso en relación con inversiones es: Ecuador regresa al CIADE. ¿Y regresa por qué? Porque considera que el CIADE es una herramienta importantísima para el inversionista. Porque el inversionista, para poder invertir en el Ecuador, tiene que conocer el medio, cómo está desarrollándose el medio. Y entonces resulta que nosotros estamos acarreando una historia inmediata bastante difícil, bastante discutida, en donde la legislatura y la justicia como instituciones claves en el desarrollo le están fallando al Ecuador. Yo lo pongo en el contexto de le están en deuda con el desarrollo, están en deuda con el bienestar. Y voy a señalar por qué. Solamente tomemos el ejemplo de la legislatura en relación con la decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso, de regresar al CIADE, de regresar a ser parte de este conglomerado de instituciones que apoyan al desarrollo de Ecuador. El CIADE, uno de ellos. Y resulta que la legislatura toma la decisión del presidente de la República como una decisión adversa y la rechaza. Es decir, le manda una señal a la comunidad internacional totalmente equivocada, con un sesgo político innecesario, morboso, fruto precisamente de esa ideologización en la que ha caído la legislatura. Pero el otro ejemplo de otra institución importantísima para el desarrollo es la seguridad jurídica. Y esta se alcanza fundamentalmente con el papel de la justicia. Y la justicia lamentablemente ha caído dentro de estas redes de corrupción intolerables. Estamos viviendo una experiencia demasiado dura de una justicia que trabaja de espaldas a la realidad. Prácticamente, de lo que yo he escuchado a los juristas, en este país se puede judicializar todo. Y tenemos un último ejemplo que es la situación gravísima del municipio de Quito, en donde se ha podido
utilizar todos los recursos de la justicia para litigar y entorpecer los procesos de decisión, las sentencias, las condenas, etc. Entonces, frente a todas instituciones claves, como la legislatura y la justicia, el Ecuador, la señal que ha dado como gobierno, ahora lamentablemente tiene que verse desde el punto de vista del inversionista. ¿Confiamos o no confiamos? Y el inversionista va a tomar los riesgos. Sí, pero ahora va a tomar los riesgos a sabiendas de que puede recurrir en caso de una controversia, en caso de un reclamo, en caso de fallas de construcción, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva el desarrollo, fundamentalmente de proyectos. Y entonces tiene la esperanza, tiene el refugio legal del arbitraje internacional. Y el CIADE es parte de este conglomerado de instituciones muy añejas en el mundo. La Cámara de Comercio de París, como un centro de arbitraje, tiene más de 200 años. Y la Cámara de Comercio de Suecia igualmente tiene como 400 años de arbitraje internacional. Entonces, el regreso de Ecuador al CIADE es una buena señal importantísima, porque es el Ejecutivo el que da la señal. Es el Ejecutivo el que da la señal, aun cuando estas dos otras instituciones le han dado la espalda. Pero es el Ejecutivo el que le ha dado la señal para que el inversionista mire al Ecuador en esta nueva oportunidad de desarrollo, que sus inversiones serán muy bien llevadas a cabo y tienen el CIADE como un respaldo legal, jurídico, en caso de controversias. Muchas gracias, René, muy interesante. René, recapitulando, indica que dos instituciones están en deudas con el desarrollo del país, el legislativo y el sistema judicial. Y ante eso, la señal que ha dado el gobierno nacional al reinsertarnos en el CIADE es un mensaje positivo. Quisiera pasar a la siguiente pregunta, Juan Carlos, contigo. Tú algo ya lo mencionaste en tu primera intervención, pero quisiera que profundicemos un poco más sobre la relación entre los tratados bilaterales de inversión. Recordemos que Ecuador denunció tratados bilaterales de inversión, justamente el presidente Correa días antes u horas antes de terminar su periodo hizo la denuncia de varios tratados bilaterales de protección de inversiones. Entonces quisiera que abordemos el tema sobre la relación de la existencia de tratados bilaterales de inversión y los niveles de inversión extranjera en un país. Por favor, Juan Carlos. Muy bien, Miguel Ángel. Fíjate que el proceso que ha sufrido los tratados de protección de inversión en el Ecuador y su denuncia es muy particular, porque si tú miras cronológicamente, la Corte Constitucional considera que es necesario denunciar esos tratados, es decir, salirse de esos tratados de inversión. Fue realizada 5 años antes del cambio de mandato. Entonces el señor Correa recibió la autorización de la Corte Constitucional, realizó todo el proceso para realizar la denuncia, se guardó las denuncias en el escritorio y cuando vio que Moreno iba a ganar, entonces envió las cartas de denuncia. Que iba a posesionarse. Exactamente. Entonces es una cosa muy peculiar de la política ecuatoriana, muy detestable, ¿verdad? Esa forma personal en manejar los asuntos públicos. La consecuencia de esto fue evidentemente que ya el señor Moreno subió y todos los tratados de protección estaban denunciados. Y aquí viene un problema grave. No se sabe a ciencia cierta qué tratados de protección de inversión han sido denunciados o no. ¿Qué tratados de protección de inversión han sido notificados a las embajadas o a los países con los cuales habían sido firmados, si siguen vigentes o no? Tú vas a la fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores, te dice un número. Vas a la fuente de la subsecretaría, te dice otro número. Entonces, este es un problema que debería ser aclarado. En segundo lugar, el rechazo a la jurisdicción internacional en el Ecuador es antiquísimo. Desde la época de don Andrés Bello, cuando redactó el Código Civil, se establecía que era objeto ilícito someterse a una jurisdicción internacional. A pesar de lo cual, como muy bien lo explica el doctor César Coronel Jones en un artículo que se ha puesto muy de moda estos días, a pesar de lo cual el Ecuador tuvo varios arbitrajes internacionales de lo que se podría llamar de inversiones a principios del siglo o a finales del siglo anterior cuando se construyó el ferrocarril. Entonces hay arbitrajes de inversiones del ramal central, del ramal de la costa y del ramal sur. En todas estas obras de construcción de inversiones con inversionistas extranjeros, ¿verdad?
un señor Paulson, el señor Harman, etcétera, etcétera, hubo arbitrajes internacionales. Y esta línea se mantuvo incluso en la Constitución actual, salvo en la Constitución del 46, lo cual es llamativo, ¿verdad? Que es una Constitución a la que se le acusa de corporativista, etcétera, etcétera. En la Constitución actual tenemos el artículo 422, que tiene una redacción, si ustedes quieren, críptica, porque dice que el Ecuador no podrá ceder jurisdicción soberana. Esto parte de una posición, ¿verdad?, que tomaron los países latinoamericanos a principios del siglo XX con lo que se conoce como la doctrina Calvo. ¿Qué es la doctrina Calvo? La doctrina Calvo es una doctrina que dice que cuando un extranjero viene a invertir en un país latinoamericano, ese extranjero tiene los mismos derechos y obligaciones que el nacional. Y como tiene los mismos derechos y obligaciones que el nacional, el lugar natural para resolver las controversias es la jurisdicción de ese país. La doctrina Calvo, en consecuencia, lo que decía es que si un extranjero tiene algún reclamo es renunciar a esa jurisdicción. Esto es alejado de la verdad, ¿verdad? Porque no está internacional y ha sido también rechazado a nivel internacional que el Estado tenga la jurisdicción para conocer estas controversias. Por lo tanto, cuando se habla de sección de controversias, esto no es así. La Convención del Derecho de los Tratados establece que rechazo social, rechazo internacional. Tienen que recurrir a estos centros mundiales de financiamiento. Y entonces, la única manera como el Ecuador puede atraer esta inversión para acelerar un
para ponerle un ritmo más rápido al proceso de desarrollo, porque los tiempos de los gobiernos son relativamente cortos para los grandes proyectos de desarrollo que verdaderamente llevan beneficio, que verdaderamente llevan bienestar a la sociedad. Entonces, hay que buscarle el mecanismo, y el mecanismo es este, el recurso que tiene un inversionista de una herramienta internacional para poder proteger sus inversiones. Ahora, los países también han llegado a este mecanismo de entendimiento de acuerdos bilaterales, en los cuales se ponen de manifiesto las reglas. Pero las reglas se ponen de manifiesto sobre principios muy antiguos, como el principio de que el contrato es ley de las partes. Y entonces este ya es universal. Nadie puede negar la universalidad del principio de el contrato es ley de las partes. Entonces, en ese contexto, el inversionista entiende que ese principio de ley de las partes del contrato es su principal fuerza para ejecutar un contrato, para ejecutar una inversión. Y el recipiente de esa inversión, igualmente, para poder reclamar dentro de este mismo contexto en caso de que hayan fallas de construcción o lo que sea. Entonces, vemos nosotros que es importantísimo para el Ecuador el tener estos instrumentos jurídicos perfeccionados. Y al margen de lo que puede ocurrir en la realidad, porque si bien es cierto, puede sonar declarativo este artículo 442 sobre estas limitaciones soberanas que se ha autoimpuesto Ecuador. Lo cierto es que el momento en que se firma el contrato de las dos partes, que es ley de las dos partes, a la final ahí se resuelve también que pueden ser litigados sus controversias en tribunales internacionales. Y esto ha sucedido inclusive con la administración que lo proporcionó este tipo de principios de sostenimiento de la soberanía, de que la jurisdicción de un país no se puede someter internacionalmente. La verdad es diferente. Todos los contratos que ha firmado esta administración anterior, de esta década negra por la que está atravesando el país, por la que ha atravesado el país, más bien dicho, digo, todos esos contratos tienen el recurso del arbitraje, de la dirimencia de controversias a nivel de muchos estamentos internacionales que gozan de una gran reputación. Uno de ellos, el CIADE. Muchas gracias, René. Voy ahora a retorno con Raúl Mañón en Miami. Raúl, en tu experiencia en litigios internacionales, tu vasta experiencia en litigios internacionales, ¿qué importancia tienen los procesos de arbitraje en comparación con la jurisdicción ordinaria? Sí, pues en mi experiencia tienen mucha importancia. El arbitraje le prevé un foro alternativo a las partes cuando la justicia ordinaria no es una opción válida. Y la justicia ordinaria puede ser una opción que no es válida para un inversionista en un país que es extranjero, que es extraño a lo que el inversionista está acostumbrado a tener acceso a determinados derechos. El inversionista llega a un país con miles de millones de dólares a riesgo que va a invertir, y el inversionista necesita saber que tiene un foro que le provee certeza y confianza al inversionista, no necesariamente de que el resultado va a ser uno predeterminado, sino todo lo contrario, de que le prevé un acceso al Estado de Derecho y a un tribunal que va a ser independiente y que va a estar muy importante, este es un tema muy importante, que el tribunal no va a estar sujeto al control del Estado, que es el recipiente de la inversión. Entonces, desde el punto de vista doctrinal, el arbitraje le prevé al inversionista este foro que el inversionista puede dirimir sus disputas, y desde el punto de vista procesal, el arbitraje también le prevé a ambas partes, no solamente al inversionista, sino también al Estado, certezas procedimentales. Por ejemplo, cualquier laudo que pueda ser emitido en contra del inversionista o en contra del Estado puede ser ejecutado a nivel internacional, a diferencia de una sentencia de un tribunal doméstico que tiene que ser homologada mediante un proceso de exequatur
en el país exterior. Hemos de tener presente que la gran mayoría de inversionistas que hacen inversiones en sectores de inversión no tienen activos en ese país más allá de su inversión. Entonces, si ocasionan un daño o un perjuicio adicional al Estado, que no puede ser cubierto por la inversión que han hecho, el único recurso del Estado es procurar la ejecución de un laudo en otro país, no dentro de su territorio. Y aquí el arbitraje le da una herramienta muy útil al Estado, porque el Estado puede hacerse valer, ya sea de la protección del CIADI, que permite y reconoce la ejecución y la obligación de los estados contratantes de dar cumplimiento a un laudo que se emita dentro del sistema CIADI, o si es un laudo comercial, a la Convención de Nueva York, que le posibilita a los estados, a las partes contratantes, obliga a los estados contratantes al reconocimiento de sentencias o laudos arbitrales emitidos dentro de los países contratantes. Perfecto, Raúl, muchísimas gracias por tu gran aporte a este debate. Queremos hacer una breve pausa y continuamos con este interesante conversatorio sobre arbitraje y regreso del Ecuador al CIADI y su impacto en las relaciones internacionales. Por favor, no se desconecten de su computador, del Facebook Live, del Zoom. Seguimos en este momento, solo hacemos una breve pausa. Muchas gracias. Puente de Asociados tiene una principal característica que es la cercanía con el cliente. Acompañamos los procesos de asesoría y de patrocinio judicial de tal manera que nuestros clientes puedan tener la confianza y la seguridad en materia legal en que están debidamente asesorados. Todos los colaboradores de Puente y Asociados día a día se identifican con los valores corporativos de la firma: responsabilidad, profesionalismo, eficiencia, honestidad y responsabilidad social empresarial, que se traducen en la confianza de nuestros clientes y amigos. Continuamos con esta interesante charla agradeciendo a todos los participantes que se han conectado, ya sea vía Zoom o Facebook Live, y también recuerdo que pueden dejar sus inquietudes a través del chat box. Vamos a continuar con este segundo bloque de preguntas y comenzaré una vez más con Juan Carlos para ver, desde tu opinión, cuáles han sido los efectos de las denuncias de los TBIs para el Ecuador. ¿Cuáles podemos ver una vez más los efectos de las denuncias de los tratados bilaterales de inversión para el país? Gracias, Miguel Ángel. Creo que Raúl ha señalado un punto muy importante, ¿verdad? ¿Cuál sería la gran diferencia entre el arbitraje administrado por el CIADI y otros foros, otros arbitrajes, otros laudos administrados por otros foros internacionales, como por ejemplo el ICC? El CIADI es un sistema autocontenido. ¿Qué significa esto? Ya, hay muchas características de orden procesal, ¿verdad? Pero en este momento tal vez las que más nos importa son dos. La primera es que cuando el laudo es emitido en el sistema CIADI, la nulidad puede ser solicitada a unos árbitros designados dentro del mismo sistema CIADI, a diferencia, por ejemplo, cuando un laudo de la Corte de la Haya, la Corte Permanente de la ICC es emitido, la nulidad se plantea ante la Corte de París, la Corte de Londres, la Corte del domicilio de este tribunal arbitral. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia importante es que dentro del sistema CIADI, al ser autocontenido, los laudos que se emiten tienen en el país que vaya a ser ejecutado la misma fuerza que una sentencia ejecutorial de última instancia pasada por la autoridad de cosa juzgada, ¿verdad? En cambio, los laudos emitidos por la ICC, por ejemplo, tienen que ser traídos al Ecuador y sometidos a un procedimiento de calificación por parte de un juez para ver si ese laudo afecta o no normas de orden público. Esto trató de ser reformado en el Ecuador en la última ley, en las últimas reformas al Código de la Producción y al Código de Inversiones, pero la legislatura hizo un trabajo tan deplorable que en vez de corregir el problema simplemente confundió, ¿verdad? Y en este momento queda la duda de si es necesario o no realizar este exequatur con los laudos arbitrales internacionales del tipo ICC, no del CIADI. Entonces, esta es la gran diferencia. Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa esto también un poco para controvertir lo que dice la Corte Constitucional? La Corte Constitucional ha dicho básicamente que no pasa nada, ¿ya? Que la suscripción del CIADI es como incorporarse a un club más. Esto es verdad, ¿verdad?
en la mayoría de los tratados de protección de inversiones, los inversionistas tienen a su disposición al menos 4 foros donde llevar sus diferencias con el Estado, como lo señaló hace un momento Raúl, ¿verdad? Puedes ir al CIADI, puedes ir al mecanismo complementario, puedes ir a ICC, puedes ir a un CITRAL o a otros mecanismos. El problema es que hay un tratado internacional que solamente tenía como foro para resolver sus controversias el CIADI. De modo que cuando el Ecuador salió del CIADI, los inversionistas de ese país se quedaron en un estado de indefensión. Ese país es Francia. Si ustedes revisan el Tratado de Protección de Francia con Ecuador, verán que a diferencia del Tratado de Inversiones que tiene el Ecuador con Estados Unidos, donde hay todos estos 4 foros, en el de Francia solamente está el CIADI. Entonces, desde el punto de vista de la Corte Constitucional, ¿verdad? Efectivamente, los consentimientos ya estaban dados en esos tratados de protección de inversiones, pero cuando solamente tienes un foro de resolución de conflictos, como en el caso francés, el argumento de la Corte Constitucional no resiste el cuchillo de la lógica. Por lo tanto, la sentencia de la Corte Constitucional me parece que es una sentencia apresurada y que además tiene un problema grave, muy grave. Y es que la anterior presidenta de la Asamblea Nacional remitió a la Corte Constitucional una consulta para determinar si los tratados de protección de inversiones son o no son constitucionales, afectan o no afectan a la Constitución, la violan o no. Con este pronunciamiento de la Corte Constitucional, que me da la impresión de que no hicieron una revisión de todos los casos que están pendientes en la Corte, como es la tónica de la Corte Constitucional, porque aquí voy a hacer una propaganda, perdóname. La Corte Constitucional es muy buena para derechos sociales, pero cuando se trata de defender derechos patrimoniales, el papel ha sido muy liviano, ¿verdad? Los asuntos patrimoniales, la Corte Constitucional, tal vez por una política interna, unos jueces militantes que hay, ¿verdad? Todos son correctos, no estamos hablando que se parecen de nada a la Corte Cerencera, a la Corte Constitucional anterior, ¿verdad? Pero sí tienen una preferencia por los derechos sociales, ¿verdad? Fíjense lo que acaba de hacer la Corte Constitucional, perdona que me extiendo, termino ahora. Tranquilo, por favor. La Corte Constitucional, teniendo que resolver sobre la validez de la calificación de los jueces de la Corte Nacional, las impugnaciones a los magistrados, etcétera, etcétera, pone en su agenda la resolución sobre el largo de una falda de una abogada que se quejó ante la Corte Constitucional porque no le dejaron dar una audiencia en un proceso judicial. Esta es nuestra Corte Constitucional. Por supuesto, hay gente muy valiosa ahí, ¿verdad? Hay gente que estoy seguro que no está de acuerdo con estos procederes, pero lo que han hecho con esto es un poco, si tú quieres, adelantar criterio. Entonces, la situación de los tratados de protección de inversiones no es, como quisiéramos todos nosotros, una situación sólida, sino es una situación que está muy en entredicho, ¿no? No está parada sólidamente, en parte por esta decisión de la Corte Constitucional. Gracias, Juan Carlos. Regreso con Raúl en Miami. Y Raúl, tú desde otro país, quisiera tener tu criterio. ¿Cuáles son las garantías que busca un inversionista extranjero para invertir en un país receptor de inversiones? Yo creo que se puede resumir en ser. El inversionista quiere para poder estructurar su inversión y saber cuáles son las expectativas a las cuales se va a someter. Y en lo que respecta a una cláusula de resolución de disputas y a cuáles son los estándares de protección que van a estar regulando su inversión, el inversionista quiere saber, cuando entra a hacer la inversión, cuáles son las expectativas del Estado y cuáles son sus derechos. Y quiere certeza que a lo largo de su inversión no va a haber un cambio de posición, porque de lo contrario no puede hacer una proyección de su inversión. Entonces, sobre ese sentido, creo que la creación de un Estado de Derecho es muy importante. Y en ausencia de ello, pues un mecanismo que le permita al inversionista sentirse lo suficientemente cómodo como para hacer una inversión, sabiendo que tiene acceso a un foro internacional. Yo creo que el Ecuador está en una posición única, dado que se han denunciado los tratados, creo que son 17 denuncias que se han hecho de tratados de inversión, donde el Ecuador está en una posición de poder fijar cuáles son los estándares mínimos que le va
garantizar a los inversionistas y a poder delimitar cuáles son los campos de acción que el país quiere reservarse para sí y no someterlos a un arbitraje de inversión. Todos conocemos de conductas abusivas de los inversionistas que llegan a un país, y no son todos, hay 2 o 3 casos que son casos clásicos, donde los inversionistas hacen alguna conducta abusiva y posteriormente reclaman protección bajo algún estándar de inversión establecido en algún tratado. El estándar clásico que se está utilizando recientemente, bueno, no recientemente, en los últimos 20 años, es el estándar de trato justo y equitativo, precisamente porque es muy abstracto. Pero los estados tienen discreción para limitar cuáles son las áreas que están protegidas bajo ese estándar de trato justo y equitativo. Y hay doctrinas en el derecho internacional, la jurisprudencia de la inversión, que reconoce los poderes de policía que asisten al Estado para eliminar áreas sujetas a protección. Por ejemplo, es muy reconocido por la gran mayoría de los tribunales de inversión en las áreas que tienen que ver con la protección del medio ambiente, con la salud pública, son áreas donde los estados tienen un amplio campo de acción, siempre y cuando no hagan explotación ni realicen alguna conducta que sea discriminatoria. Pero dentro de esos ámbitos, el Ecuador está en una posición donde puede negociar en esos tratados a los cuales el país se va a someter, campos de acción que el Estado puede decidir. Este sector de la economía, yo me sé, y hay reservas ya en algunos de los tratados, por ejemplo, el Tratado del Ecuador con los Estados Unidos, que data de los años 90, el Estado se reservó sesión exclusiva sobre temas impositivos. Y se pueden incluir discusiones similares para poder proteger esas áreas que son de alta importancia y interés público para el Estado. Y si se hace eso, entonces el sistema funciona como el Estado quiere que funcione. Y los inversionistas saben cuáles son las reglas que van a hacer su inversión. Muchas gracias, Raúl. Quisiera ahora pasar con René. René, tú has sido presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, has sido presidente y vicepresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Como dirigente gremial, ¿cuáles consideras que son los efectos para el sector empresarial del retorno del Ecuador al CIADI? Importantísimos. Sin la menor duda, los gremios empresariales jugaron un rol importante en promover este retorno. Es decir, no había ejecutivo y funcionario del ejecutivo que no recibiera esta petición de los gremios empresariales de la necesidad de que Ecuador restaure esta relación con el CIADE, restaure esta relación a través de tratados bilaterales de inversión. Porque el tratado bilateral de inversiones, en cierto modo, es una virtud que tiene este principio universal de la igualdad de derechos. Poco a poco se va avanzando porque la globalización nos lleva precisamente a eso, a una igualdad de derechos. O sea, al margen de lo que diga cada constitución, esencia, pasado, diríamos. Aquí lo que intenta la globalización es mostrar que los derechos de unos y otros, cuando se trata de una inversión, tienen que parecerse lo más iguales posible. Pero si no aparece en el contexto jurídico constitucional, tiene que aparecer en el tratado bilateral, en donde se incorporan o se trata de incorporar esta igualdad de derechos. Y de esa manera, el inversionista bien mira en los tratados como un instrumento de guía en donde se han intentado llevar adelante este proceso de globalización, de aceptar la igualdad de los derechos de las dos partes. Entonces yo creo que esa es la manera de cómo nosotros vemos el rol de los gremios en el proceso de restaurar la relación de los inversionistas a través de estos instrumentos jurídicos como el arbitraje
instrumentos jurídicos, nuestros centros de arbitraje internacional, incluidos. Igualdad de derechos son avances gigantescos que ha tenido el derecho internacional para poder hacer que las relaciones de un contrato, que al final todo termine en un contrato, que estas relaciones pues se lleven adelante de la manera más justa para las dos partes. Porque el abuso, como decía Raúl, el abuso está pendiente. El funcionario público en algunos casos es abusivo y puede llevar a situaciones. Vamos, el primer funcionario del gobierno de Rafael Correa, él mismo era un abusivo, abusivo del derecho y abusivo del poder. Entonces hizo que situaciones de controversias que se presentan cuando él lanzó, por ejemplo, la tesis del que te vaya bonito, es decir, plantea a la otra parte del contrato la reformulación del contrato. Los contratos petroleros de participación universalmente conocidos y aceptados como la mejor forma de relacionamiento del desarrollo de la industria del petróleo y de los recursos naturales en general, era ese el propósito. Y sin embargo, el presidente de ese entonces, Rafael Correa, obligó a las compañías a cambiarse de contratos. Y la compañía que no quería cambiarse de contrato le interpuso que les vaya bonito. Y el que les vaya bonito, bueno, probablemente en ese 10% que aparecen de las penalidades que tienen que pagar el Ecuador en los arbitrajes internacionales, ahí están. ¿Por qué? Porque a la final las compañías que resistieron a esta imposición abusiva de Rafael Correa como presidente, simplemente recurrieron el recurso del refugio jurídico de un arbitraje, un refugio jurídico de una institución arbitral de gran reputación internacional que a la final le dio la razón. Y al presidente que calificó esto de que les vaya bonito, váyanse nomás. ¿No? O sea, bueno, en el caso de Perú, hubo hasta persecución contra el gerente, orden de prisión contra el gerente, un abuso total de poder. Por supuesto, pues, contrario totalmente a las normas de derecho, no solamente locales, sino internacionales. Pero el abuso está ahí, siempre presente. Los funcionarios casi por lo general son abusivos. Alguien tiene que ponerles un freno. Los ministros tienen un papel importantísimo. ¡Ey! No se precipite, tranquilo. Vamos a ver cuál es la opinión de este, cuál es la opinión de este otro. Yo que he pasado 2 veces por este ministerio de Energía y Minas, he podido palpar claramente que hay esa tendencia del funcionario público a sentirse por encima del ciudadano. Sentirse por encima del ciudadano. Esto es abuso de poder. Y claro, el abuso de poder se paga. Así es. Yo creo que se ha desvirtuado aquel mito respecto a que el CIADI ha sido contrario o ha fallado en contra necesariamente del país. Se ha desvirtuado por las distintas opiniones, y también yo creo que más allá del foro, es del CIADI, es ICC, es un CITRAL, cualquiera de ellos, el tema son las consecuencias de los actos, y como tú bien dices, René, a veces actos abusivos del poder que tienen naturalmente una consecuencia y que van a ser efectivamente sancionados en los órganos correspondientes. Continuamos con Juan Carlos, una vez más. Los detractores del retorno del Ecuador al CIADI, quienes han dicho que es un error retornar al CIADI, quienes han protestado desde un punto de vista incluso político más que jurídico, dicen una de las principales razones es porque viola flagrantemente el artículo 422 de la Constitución, el retorno del Ecuador al CIADI. Quisiera que profundicemos algo, tú ya lo mencionaste en tu primera intervención, pero quisiera que profundicemos para terminar esta última pregunta contigo, Juan Carlos. Gracias, Miguel Ángel. Yo creo que un poco sumando lo que acaba de decir René y lo que ha dicho Raúl antes, ¿verdad? Cuando el sistema de justicia doméstico, el sistema de justicia nacional no funciona, automáticamente los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros, buscan
un nuevo foro que les garantice sus derechos. Si tú ves la cantidad de veces que ha sido condenado el Ecuador en arbitrajes internacionales, desde aquel antiguo arbitraje de 1850 por la compra de ese motor, ¿verdad? Famoso, el arbitraje de mecánica, muy famoso. Es el primer arbitraje. Después los arbitrajes de los ferrocarriles y después todos los arbitrajes de petróleos en los cuales nos hemos metido, nuestros malos gobernantes nos han metido, siempre ha sido porque el ciudadano ha visto violados sus derechos de propiedad. ¿Qué derechos garantiza un tratado de protección de inversiones? Básicamente los siguientes. Trato nacional, que significa que el trato que le doy al extranjero va a ser el mismo trato que le doy al nacional. Nación más favorecida, que significa que si yo le doy una ventaja a un nacional de un tercer país, también te la doy a ti. El principio de plena protección y seguridad, que implica tanto protección de seguridad jurídica, que no voy a cambiar las leyes de manera constante y arbitraria, y seguridad física. El principio que mencionó hace un ratito Raúl, que es tan importante, ¿ya? La prohibición general de la arbitrariedad, trato justo y equitativo, ¿verdad? Se prohíbe la arbitrariedad. Fíjate lo que pasó en Occidental 2. En Occidental 2, porque no se presentó una carta, el funcionario público tenía el artículo 79, en el cual le daba un menú de sanciones, desde la más ligera a la más drástica. Por un error administrativo de oficina, ¿verdad? El Ecuador decide aplicarle la sanción más drástica. Va al Tribunal Internacional y el Tribunal Internacional le dice: Ecuador, tú no puedes actuar de esa manera arbitraria, desproporcionada, condenado. Y el otro es el principio de la prohibición de la confiscación. Estos principios son principios, si tú quieres, de jus cogens. Son principios reconocidos en todo el orden, ¿verdad? En todo el concierto internacional de las naciones. Y a través de esos principios se quiere limitar la acción arbitraria de los estados. ¿Qué ha hecho el Ecuador? ¿Verdad? En vez de respetar estos principios, no lo respeta ni para extranjeros, ni lo respeta para nacionales. Las cárceles están llenas de presos condenados injustamente, rompiendo los estándares judiciales más elementales. Los políticos corruptos salen de la cárcel. El ciudadano ecuatoriano no confía en su sistema legal y tampoco lo confía el ciudadano extranjero que es inversionista. De hecho, desde este punto de vista, hay un discrimen en favor del extranjero, porque el extranjero puede irse a defender en el CIARI, en UNCITRAL, en ICC. Correcto. El ecuatoriano está sometido al abuso del Estado ecuatoriano. Al abuso que vino, bueno, con el presidente Lasso las cosas están cambiando, pero esperemos que cambien. Pero mientras no se reforme ese sistema judicial, ¿verdad? El ciudadano ecuatoriano va a seguir sometido a este sistema de abusos. Entonces, el CIARI es la respuesta de los ciudadanos que buscan defenderse de un Estado abusivo y tramposo. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy importante tus opiniones. Raúl, mi última pregunta para ti, Raúl. En tu opinión, ¿cuáles son las ventajas o desventajas, si las hubiere, de los procedimientos en el CIARI? Sí, gracias. Antes de responder la pregunta, tocar un tema muy breve que mencionó Juan Carlos. Yo participé en la defensa del Ecuador en el caso Oxy-2 y el tema no era simplemente que no se mandó una carta, fue un poco más grave. Y definitivamente, como dice Juan Carlos, el tema frente al tribunal era el rango de sanciones que podía aplicar el funcionario público y que se aplicó la más severa, y la posición nuestra era que era justificada porque el incumplimiento de parte del inversionista ameritaba eso, porque había sido un incumplimiento muy severo. Pero al margen de eso, ese es un caso que ya se ha decidido y en nuestra opinión fue muy favorable al Estado, como dijo Juan Carlos, en comparación con las rentas que se han generado del bloque 15. Sobre las ventajas y desventajas del CIARI, creo que en este caso Oxy-2 nos presenta un buen ejemplo de cuáles son las ventajas del CIARI. Una de ellas, en comparación con otros mecanismos de resolución de disputa de arbitraje internacional, es precisamente que es un sistema autocontenido que le garantiza a los estados una posibilidad, un recurso de anulación. Y de hecho, el Ecuador ha ganado la anulación más grande en la historia del CIARI, precisamente en el caso Oxy-2. De no haber existido, de no estar regido ese arbitraje bajo el CIARI y estar regido quizás bajo otro régimen, puede ser el régimen de UNCITRAL, queda la duda de si realmente un
un panel de anulación independiente, como fue nombrado, hubiese tomado la decisión que tomó, que era una decisión muy importante si vemos simplemente el monto en disputa, que era significativo. Al margen del hecho de que era una de las primeras decisiones de anulación sobre un tema muy puntual que tenía que ver con la aplicación del principio de proporcionalidad al amparo del derecho internacional público. Entonces, yo creo que en comparación con otros sistemas para arbitrajes de inversión, el CIADI es un positivo y la experiencia que ha tenido el Ecuador ha sido positiva. A diferencia del CIADI, si nos vamos, por ejemplo, al Citral, recursos de anulación o de nulidad de actos van a tener que presentarse ante el país de la sede, y la sede es algo relativamente aleatorio, que las partes realmente no prevén al momento en que quieren presentar su arbitraje, sino que lo hacen de forma previa, dependiendo del instrumento que refleje el acuerdo arbitral. Entonces, el CIADI le prevé al Estado certeza sobre cuáles son las reglas que van a regir todo el proceso arbitral, incluyendo posiblemente procesos de nulidad. En ausencia del CIADI, como dije anteriormente, van a tener que presentarse demandas de nulidad en los países sedes del arbitraje, que puede ser Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, bueno, 194 países en el mundo reconocidos por las Naciones Unidas. El segundo beneficio que vemos del CIADI para arbitrajes de inversión en comparación con otros sistemas es el alcance de protección que le provee el CIADI a los estados en lo que tiene que ver con nacionales que gozan de doble personalidad, de doble nacionalidad. Disculpa, en un mundo globalizado donde el capital no conoce fronteras y las personas se mueven en ese mundo conforme ese capital que es su interés. Hemos visto recientemente demandas de personas que gozan de doble nacionalidad en contra de los estados o del estado de los cuales ellos detentan esa nacionalidad. La Convención del CIADI prohíbe eso. No prohíbe bajo el artículo, acá lo tengo por escrito, creo que es el 23, prohíbe que un nacional de su propio estado pueda tener acceso al arbitraje CIADI, al margen de si tiene nacionalidad de otro estado. Entonces, ese es un tema muy importante, es un tema que hemos visto, por ejemplo, en arbitrajes que se han interpuesto en contra de Venezuela por venezolanos que también detentan alguna otra nacionalidad. Y este es un punto muy importante para los estados porque uno de los temas o una de las quejas constantes de los estados, que yo entiendo es válida, es que hay nacionales de esos estados que procuran una segunda nacionalidad para fines de tener acceso al arbitraje internacional y demandar por alegadas violaciones internas que realmente no son violaciones del derecho internacional. Entonces, el CIADI en ese sentido le provee una protección adicional a los estados que no están disponibles, por ejemplo, bajo el arbitraje UNCITRAL. Luego, las otras dos consideraciones que tenemos que ver para hacer la comparación es el tema de costo, si el costo en el CIADI versus el costo de un arbitraje UNCITRAL, si es de inversión o en algún otro, bajo algún otro instrumento es mayor y el costo es básicamente similar. La duración del arbitraje también es muy similar. Así que yo creo que el CIADI para los estados prevé dos beneficios adicionales o dos beneficios principales en adición a pertenecer al CIADI. El primero es, como mencioné, el acceso a procedimientos de anulación y al hecho de que las partes no controlan la nominación del comité ad hoc que conoce de la demanda de nulidad. Y el segundo es el tema del no acceso de un propio nacional a demandar a su propio estado en un arbitraje de inversión CIADI. Y dice que se denuncian ese tratado. Los tratados tienen dentro de su articulado una forma de terminación. No es que terminan cuando una parte lo dice que se termina. Es así un proceso largo. Y en el caso de los tratados... 10 años. 10 años. Es decir, el efecto del abuso, de la arbitrariedad de Rafael Correa, no se pudo concretar. Los tratados todavía estaban vigentes y siguen vigentes. Pero, por supuesto, estos sí dependen de la legislatura. Por eso quería tratar
meter el tema como un tipo de paro mío de la importancia de reactivar los tratados bilaterales de inversión. Probablemente sea necesario una ley. Y probablemente eso es lo que quieren. Es una manera de judicializar. Así, ¿verdad? desde el punto de vista legislativo. Entonces, vayamos por ese camino. Entonces, le entreguemos nuevamente a la legislatura otro compromiso con el bienestar, con la mejora y con el mayor bienestar de la ciudadanía de este país. Trabajen en una ley, si es que necesitan, para reactivar los tratados bilaterales de inversión. Muchas gracias, René, por tus comentarios igual muy importantes y valiosos como el de todos ustedes. Quiero agradecer una vez más a cada uno de los expositores por la lucidez, la claridad de sus criterios. Juan Carlos, René acá en el estudio, Raúl allá en Miami. Gracias igualmente a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Reitero mis disculpas por los problemas de orden técnico que se presentaron, que salieron de nuestro control. Sin embargo, gracias una vez más por habernos acompañado y quisiéramos igual aprovechar para invitarles al próximo evento que será el 23 de septiembre, igual sobre un tema muy importante. Es Ecuador como destino de inversiones. Buscamos justamente parte de esto, ha sido el retorno del Ecuador al CIADI, y ahora algo muy importante es cómo Ecuador puede llegar a ser un destino de inversiones. Nos acompañarán autoridades del sector público, líderes gremiales y también del sector empresarial para poder tratar este tema muy importante. 23 de septiembre, les pido que reserven esa fecha y estoy seguro no tendremos ningún problema de orden técnico. Gracias una vez más y reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Un gusto. Recursos naturales. Así es, René, así es. Hay que aprovechar esa coyuntura y esa ventaja que tenemos. Muchas gracias a todos, una vez. Gracias. Chao, Raúl. Chao, gracias. Puente & Asociados es una firma líder en asesoramiento legal integral empresarial que permite brindar soluciones jurídicas para personas jurídicas. Es una firma que busca día a día brindar un servicio ágil, eficiente y eficaz. Puente & Asociados se destaca porque es un proyecto en el cual todos estamos encaminados. Puente & Asociados es una firma líder en asesoramiento legal integral empresarial que permite brindar soluciones jurídicas para personas jurídicas. Es una firma que busca día a día brindar un servicio ágil, eficiente y eficaz. Puente & Asociados se destaca porque es un proyecto en el cual todos estamos encaminados.